Buenos días. ¿Qué pasa con el acuerdo de los minerales entre Ucrania y Estados Unidos? ¿Qué está haciendo China, que se pasea muchos con sus barcos por todo el mundo? Bueno, pues vamos con las noticias de hoy, 27 de febrero de 2025. Y empezamos con el acuerdo que se supone que se va a firmar próximamente entre Zelensky y Donald Trump, porque Zelensky está viajando a Washington para firmarlo. Este acuerdo, ya sabéis, que establece fijar un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania, pero cuyos activos sean los recursos naturales que tiene Ucrania, recursos naturales de todo tipo. De hecho, ya Volodymyr Zelensky en 2024 dejó caer la especie, yo creo que para echarle un anzuelo a Donald Trump, de que ellos podrían establecer una colaboración con los Estados Unidos para hacer precisamente este manejo de los recursos naturales de Ucrania, pero por valores que eran enormes, entre 10 y 12 billones de dólares de recursos naturales, o por lo menos de beneficios de recursos naturales. Este asunto debe ser lo que se le quedó dentro de la cabeza a Donald Trump y posteriormente hemos visto, bueno, pues cuál ha sido el movimiento de su administración. Los ucranianos obviamente temen y temen mucho el quedarse sin aquellos elementos bélicos que son imprescindibles para poder enfrentarse a Rusia. Hoy tenemos, por ejemplo, noticias de que en Torest hay una lucha urbana en la que los rusos están empezando a ser expulsados de esa ciudad que ya habían conseguido. Pues fijaos, ahí están implicados en la ayuda de los Estados Unidos el que le siga llegando a Ucrania los Patriot, los HIMARS, los ATACMS, que siga la red de Starlink funcionando, los Bradley, en fin, una serie de elementos que es muy difícil reponer porque quien los proporciona es efectivamente Estados Unidos. Y entonces ahora estamos conociendo pequeños detalles del acuerdo y del fondo que se va a establecer. El acuerdo se llama Acuerdo Bilateral para el Establecimiento de Términos y Condiciones de un Fondo de Inversión para la Reconstrucción, y los elementos que tenemos son los siguientes. Es un fondo conjunto entre Estados Unidos y Ucrania para recolectar e invertir los ingresos derivados de los recursos naturales ucranianos. Representantes de ambos países serán quienes gestionen el fondo. Se negociará posteriormente un acuerdo para fijar cuál es la estructura y cómo va a operar, cuál va a ser la operativa del fondo. Ucrania contribuirá con el 50% de los ingresos generados por recursos naturales estatales que van a ser explotados en el futuro a partir, se supone, del acuerdo de paz con Rusia, pero no se especifican qué activos. Hay una referencia un poco vaga a yacimientos de minerales, hidrocarburos, petróleo, gas natural y otras infraestructuras como terminales de gas natural licuado y puertos. Con lo cual aquí estamos metiendo en un paquete absolutamente de todo. El acuerdo aclara que las fuentes de ingresos actuales que ya forman parte del presupuesto general de Ucrania, es decir, lo que ingresa a Ucrania, eso no va a ser parte del fondo, y los recursos del fondo se van a reinvertir en Ucrania para promover, de forma así también, como decirlo, muy rimbombante, pero no da aclaratoria, la seguridad, estabilidad y prosperidad económica de Ucrania. Por lo tanto, Estados Unidos por ahora no se compromete a mandar tropas ni a defender a Ucrania en un futuro, pero es cierto que como regir este tipo de fondo y sobre todo defender los activos del fondo va a implicar algún tipo de garantía de seguridad, los Estados Unidos ya veremos cómo narices va a vincularse a ese acuerdo. Porque fijaos todos los elementos en los que realmente no tenemos claridad de conocimiento. ¿Hay garantías de apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania? No lo sabemos. ¿Cuáles son los términos financieros? No sabemos cuál va a ser el valor y la división de ganancias del fondo compartido entre Ucrania y Estados Unidos. ¿Qué recursos van a estar dentro? Pues ya habéis visto que todo es como muy genérico. Vamos a ver a los Estados Unidos protegiendo los depósitos en concreto y esos activos cuando estén cerca de zonas de conflicto o incluso en zonas de conflicto. ¿Y cuál es el cronograma para el desarrollo de este asunto? Ninguna de estas cosas las conocemos y por lo tanto yo diría que conocemos bastante poco. Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca y oye, no sabemos qué pasa con China, pero China está moviéndose porque ve, y lo tiene yo creo que especialmente claro, ve que los Estados Unidos van en serio en esto de reafirmarse como fuerza por el mundo. Y por eso ha habido un episodio curioso hace unos días. La Armada de China se ha ido a las aguas internacionales entre Australia y Nueva Zelanda a hacer maniobras militares.
y de repente nos hemos enterado porque un piloto de Virgin Australia iba sobrevolando y de repente dijo, caramba, ¿qué están haciendo todos esos barcos de los chinos haciendo maniobras de fuego real entre Nueva Zelanda y Australia en lo que se llama el mar de Tasmania? Pues esta es una pregunta bien interesante. La situación de las operaciones se ha situado aquí, como veis en este mapa, entre lo que es Australia y Nueva Zelanda, en concreto a 400 millas náuticas de la ciudad más poblada de Australia, que es Sydney. Bueno, pues por ahí se han ido los chinos a hacer sus aventuras y darse un paseo. Mucha preocupación causa entre los expertos militares que uno de los barcos era un destructor de misiles guiados tipo 055 Nanchang, que al parecer indicaría que los chinos están tratando de demostrarle al mundo su capacidad de proyectar fuerza naval a larga distancia y, por lo tanto, de poner en problemas a quien quiera retarle en el mundo. Es verdad que los chinos desearían tener una ubicación como tienen los Estados Unidos en términos de bases navales. Y existen muchos proyectos ahora mismo planteados acerca de esa cuestión. Fijaos que los puntos azules son las bases que los Estados Unidos tiene repartidas por todo el mundo. Bases, como veis, bueno, bases en este caso vamos a fijarnos en las navales. Pero los chinos solamente tienen una, que es la de Djibouti, aparte de las ubicaciones que poseen de este tipo de atolones, como sabéis, por ejemplo, en el mar del sur de la China. Pero sus proyectos serían los círculos rojos, Guinea Ecuatorial, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Sri Lanka en el puerto de Colombo o Hambantota, en Myanmar en el puerto de Koh Phi, en Camboya en el puerto de Koh Kong. Es decir, tiene una serie de proyectos de, oye, me gustaría, aunque ya han ayudado a la construcción de muchos de esos puertos y esos puertos se han construido con un calado suficiente para que los barcos de la flota china puedan ahí hacer su abastecimiento y, por lo tanto, recabar los elementos necesarios para su logística, lo cierto es que bases como tales no existen. Por lo tanto, un punto bastante interesante que tenemos que tener en cuenta. Claro que no han sido las únicas maniobras militares, hombre, no. Todos sabemos que China tiene un amor especial a las maniobras militares en un lugar en concreto, que es Taiwán. Y efectivamente aquí vemos, estos son vídeos de hoy mismo, de la Armada de Taiwán, del Ministerio de Defensa Nacional, en el que ese oficial se trata de comunicar con barcos chinos que están dentro de la zona económica exclusiva de Taiwán, diciéndole que ustedes no pueden hacer maniobras de fuego real por estas zonas, que lo prohíbe la ley del mar de las Naciones Unidas, la UNCLOS. Bueno, pero es que la UNCLOS no la firmaron los chinos, con lo cual no creo que les importe especialmente. Es cierto que tenemos vídeos, porque China se ha encargado de publicitarlos, de esas maniobras con fuego real para atemorizar a los taiwaneses. Y aquí lo que hay que preguntarse es, ¿qué está haciendo Donald? ¿Qué tiene en la cabeza Donald sobre estas cuestiones? Porque Donald Trump debería decir algo. Ya vemos que Donald está en muchos ajos, pero no está en concreto en este. Y lo que está es no diciendo nada. No quiere hacer declaraciones que sean combativas contra China. Sabemos que tiene que abrirse ahora un proceso de negociaciones a raíz de las amenazas de imposición de aranceles a China y, por lo tanto, esas negociaciones no quiere perturbarlas. Hemos visto algo muy parecido en la toma de posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de Estados Unidos en una resolución que no citaba, no acusaba a Rusia de haber sido el instigador y el iniciador de la guerra de Ucrania, y luego lo hemos visto posteriormente en su voto contrario a una iniciativa, a una resolución en la Asamblea General de Ucrania para recordar que se cumplía el tercer aniversario de la invasión de su país. Donald Trump está tratando ahora de templar grietas porque él está negociando. Y esto creo que es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Donald está negociando. Ya veremos qué es lo que saca. Su método de negociación a nosotros no nos gusta especialmente porque se basa en la amenaza, en la coacción. Pero bueno, uno negocia con lo que puede y Estados Unidos coaccionar y poder puede bastante. No, creo que de eso no cabe la menor duda. Y claro, dentro de este asunto también está esa pugna que existe alrededor del mar del sur de la China. Sabéis que los Estados Unidos tienen muchos intereses en este mar, que Filipinas es su principal aliado y que ahí van a poner muchas bases, pero aquí el follón suele surgir alrededor de las islas Spratly, en donde veis,
pues, los distintos colores de los países que son propietarios de las diversas islas. En verdecito claro tenéis a Vietnam, en amarillo a Malasia, en moradito a Taiwán, en azul a Filipinas y en rojo los islotes que domina ahora mismo China. Islotes, se me había colado antes esa transparencia, islotes como estos, por ejemplo, este tipo de atolones en los cuales China ha instalado, a imagen y semejanza de lo que hizo Estados Unidos en atolones a lo largo del Pacífico, pues una base militar con su aeropuerto y, por supuesto, con sus misiles antibuque y sus misiles de exclusión aérea, es decir, antiaéreos. ¿Por qué esto es interesante también citarlo? Porque los taiwaneses no se podrían defender de una lucha contra la China continental si no tuvieran una enorme cantidad, por ejemplo, de estos elementos, es decir, de misiles antibuque como este que tenéis aquí en la imagen o de misiles antiaéreos. Porque en cualquier caso todos los expertos que yo voy consultando afirman que una guerra de China continental contra Taiwán sería una guerra perdida para los Estados Unidos en términos logísticos. La distancia y la cercanía en este caso, de Estados Unidos, la distancia y la cercanía de la China continental harían prácticamente imposible el que pudieran hacer, o por lo menos, oposición importante contra el ejército chino. Una cuestión de los misiles antibuque, que me ha parecido de las plataformas antibuque, de lanzamiento de misiles antibuque de los taiwaneses, que me ha matado de la risa, es que he encontrado esta noticia de 2023 diciendo que parte del misil antibuque más avanzado de Taiwán ha sido enviado a la China continental para reparaciones. En fin, al parecer el fabricante suizo Leica, estamos hablando de lo que es el visor, el instrumento óptico, tiene un centro de reparación en la provincia de Shandong y ahí lo envían. En fin, uno ya no entiende nada en términos de seguridad y de las cosas que pasan por el mundo. El cobre es uno de esos minerales súper interesantes que uno necesita para las nuevas tecnologías, las viejas y las que quieras. Estamos continuamente escuchando, bueno, esos robos de cables de cobre de las vías ferroviarias. Estas son cosas que pasan de vez en cuando por el mundo. Bueno, pues Donald Trump ha pedido que se realice una investigación para ver si se pueden imponer aranceles también al cobre. ¡Qué sorpresa! O sea, no hay producto al que Donald Trump no quiera ponerle un arancel. Esperemos que los vídeos de YouTube queden al margen de esta situación. Es cierto que los Estados Unidos no dependen de China para el abastecimiento del cobre, pero es cierto que China domina el mercado del refinado del cobre por todo el mundo. Fijaos que primero está China, luego está Congo, Chile, Japón, Rusia, Estados Unidos, Congo, la República Democrática del Congo, que, en fin, ahora mismo sabéis que está en medio de un follón porque la milicia M23 ha logrado tomar la capital al sur del lago Kivu, la capital Bukavu, bueno, la capital, una gran ciudad, una importante ciudad de esa región, y hoy precisamente el líder del M23 estaba dando un discurso en Bukavu cuando ha habido un atentado. Aquí tenéis el vídeo. Y ahí habéis visto también el miedo, el pánico de la gente. Pero volvamos al asunto del cobre. Estados Unidos depende del cobre importado, pero principalmente de Chile, de Canadá y de México. Luego los aranceles al cobre vendrían orientados a atacar precisamente a estos tres países, si no estaban ya suficientemente amenazados. ¿Cuáles son las cantidades de cobre que reciben los Estados Unidos de sus principales proveedores? Chile, Canadá, México, Perú, Alemania, Corea del Sur y en última instancia China. Por lo tanto, aquí no está China implicada. ¿Por qué digo los principales abastecedores? Porque los Estados Unidos producen al menos la mitad del cobre que ellos necesitan, sobre todo en minas, por ejemplo, en en Arizona. Una de las empresas más importantes de Estados Unidos de minería del cobre es Freeport-McMoRan, la que veis aquí, y lo que es divertido es los nombres que reciben pues, las minas que tiene esta empresa. Sierrita, y tenéis Morenci, que es la que estábamos viendo, Lone Star, Miami y Bagdad. En fin, no hay otras con nombres menos divertidos, Chino, Clímax, no vamos a decir nada. Bueno, en cualquier caso, volvamos al asunto. Los Estados Unidos, como os digo, en la cabeza de Donald Trump, quieren imponer aranceles a la minería de cobre o la importación de cobre, y esto pues, ha producido el efecto
normal, y es que de repente el precio del cobre se está elevando en los mercados internacionales. Es decir, los futuros están empezando a ver con desconfianza esta posible represalia, una más, de los Estados Unidos hacia el mundo. Va a utilizar Donald Trump, veo, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 con el objetivo de hacer esto, de poner los aranceles. Me parece extraño que quiera imponer aranceles. Una de las justificaciones es para reducir la dependencia con China, cuando en realidad la dependencia la tiene con Canadá y México de forma principal, o con Chile y Perú. En cualquier caso, los Estados Unidos quieren reafirmarse en esa idea de que la producción interna es mejor que la importación de productos. Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo le llevará a los Estados Unidos incrementar las extracciones de cobre de su propio territorio? Y por otra parte, quieren hacer frente a la contaminación asociada al refinado del cobre. Bueno, creo que a Donald Trump esto no le importa. Una historia de estas de Volapluma que seguramente nos acordáis es que teníamos un contencioso entre Etiopía y Somalia, porque Etiopía había reconocido a Somalilandia y la había reconocido con la intención de que Somalilandia le dejara una salida al mar. Bueno, posteriormente el gran Recep Tayyip Erdogan había conseguido un acuerdo entre Somalia y Etiopía. Tenéis a la izquierda al presidente de Etiopía, Abiy Ahmed, y a la derecha al presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, de tal forma que ese reconocimiento de Somalilandia, volvamos al mapa de atrás, que es la región norte de Somalia, que en realidad es independiente de facto. Sabéis que el pico del Cuerno de África es Puntland, que también es independiente de facto, por lo tanto Somalia es lo que queda al sur. Pues ese acuerdo de Etiopía con Somalilandia quedaba roto. Y ahora tenemos visitas que se están haciendo los dos mandatarios de los dos países, unos a Addis Abeba y otros a Mogadiscio. La primera fue en Addis Abeba y tenemos a los dos presidentes que parece que se han caído especialmente bien, y aquí tenemos la reunión reciente en Mogadiscio. Por lo tanto, se resuelve un contencioso, pero se abren posibilidades para otros, ya os lo había comentado, precisamente en Somalilandia. Ya veremos si eso progresa, la idea de los israelíes de tener una base militar en Somalilandia para tener vigilados a los hutíes, pero por otra parte también se producen ciertas quiebras. Había un problema con Somalia porque los egipcios, al ver el movimiento de Etiopía, les habían mandado armas. Ahora que esto se resuelve, Egipto pierde un poco el pie, gana más presencia Turquía, con lo cual tenemos en el Cuerno de África un follón de esos, en términos geopolíticos, realmente apasionante. Mientras Al-Shabaab, esa milicia yihadista, pues moviéndose por todas esas regiones y, en fin, haciendo de las suyas. Veremos a dónde termina esto. La Unión Europea decide reducir cargas regulatorias. Bueno, parece que Donald Trump está produciéndonos algunos bienes de forma indirecta que a lo mejor tenemos que acabar agradeciéndole mucho. Hablábamos ayer del asunto de la defensa y hoy vamos a hablar de las cargas regulatorias. La Comisión Europea ha propuesto reducir un 25% en las obligaciones de reportar que tienen las empresas cuestiones de sostenibilidad, es decir, requisitos de control ambiental, derechos humanos en las cadenas de suministro, cuestiones que en términos éticos y en términos de la agenda de energía limpia de la Unión Europea son muy importantes, pero que hacen que las empresas europeas sean menos competitivas respecto de las empresas extranjeras. Eso no quiere decir que la Unión Europea pierda de vista eso de la industria verde, no, todo lo contrario. Han propuesto un acuerdo industrial limpio, lo que llaman así, la creación de un banco de descarbonización industrial. Lo primero sería un programa destinado a fortalecer la industria tecnológica limpia en las empresas, y el segundo sería un apoyo financiero que tendría para 2026 un fondo de 100.000 millones de euros. Yo esto de los fondos de muchos miles de millones de euros siempre lo pongo un poco en el relativo, ya veremos si llegan o no llegan. El plan piloto tendría 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones y el resto yo no sé dónde lo irían a sacar. Y ese es el punto en que a mí me causa preocupación. Por otra parte, quieren expandir las capacidades de almacenamiento de gas de la Unión Europea. Ya veremos. También se crea el Centro de Materias Primas Críticas para la compra de esos 34 minerales críticos que la Unión Europea quiere, bueno, pues tener siempre en su caja, en su bolsa,
para hacer frente a las necesidades tecnológicas. Esto es una cosa, en fin, yo creo que bastante conocida, de tal forma que pueda competir en nuevas tecnologías con el resto de los países. Tenía la lista escrita en algún sitio, pero como siempre se me ha perdido. ¿Qué minerales son estos? Yo sabía que tenía por aquí una lista. Aluminio, antimonio, arsénico, barita, berilio, bismuto, borato, carbón de coque, cobalto, cobre, escandio, estroncio, feldespato, fluorita, fósforo, galio, germanio, grafito, hafnio, litio, magnesio, manganeso, metales del grupo del platino, niobio o el naobium, según como lo encontréis denominado, níquel, silicio metálico, tantalio, tierras raras, ligeras y pesadas, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, caucho natural y fosforita. Bueno, pues eso es más o menos lo que quiere tener controlado con un centro de materias primas críticas la Comisión Europea. Y luego se quiere implementar un acta de economía circular para reducir costos de insumos y con esto del reciclaje que nos salga más barato producir. También se revisa el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Es decir, ya sabéis, las empresas aquí tienen que producir con unas garantías de que no emiten determinadas cantidades de carbono, pero los productos que vienen de fuera, ¿qué pasa? ¿Esos se pueden producir emitiendo todo el carbono que se quiera? Entonces, tiene que haber un mecanismo de ajuste en frontera de este asunto del carbono. Por lo tanto, es una normativa que lo que intenta es asegurarse de que los productos importados cumplan con los mismos estándares ambientales o los mismos estándares de producción con poca emisión de dióxido de carbono que existen aquí en Europa y por lo tanto para que los productos europeos o los productores europeos no compitan en desigualdad. Y luego medidas antidumping y antisubsidios más ágiles para enfrentar la sobreoferta global, Leo. Bueno, pues ya veremos si esta propuesta la acepta el Parlamento Europeo y luego la aceptan los 27 Estados miembros y cuando eso ocurra y todos los papeles se hayan escrito, pues entonces Europa será más competitiva. Y con esta bomba informativa lo dejamos por hoy y nos vemos mañana, si es posible, si yo tengo tiempo, si hay capacidad, con otras noticias del día. Mr. Trump. Yes, Are you Batman? I am Batman.